de Dios es vida. Y si alguien contraria a la palabra de Dios, contrario a la palabra de Dios, bueno, está para perdición. Está para perdición. Pero la mayoría de los seres humanos en la faz de la tierra creen que Dios está con ellos. Creen que Dios está contento con lo que ellos hacen. O sea, si usted sale ahí a la calle, los que no son ateos, porque los ateos no los tenemos que tomar en cuenta, porque los ateos dicen no creo, pero ese no creo no lo explican. Nosotros hablamos durante horas, días, semanas, años, y vamos a hablar eternamente de Dios, y nosotros a través de la revelación de Dios, una y otra vez hablamos de los misterios de Dios y no nos cansamos de hablar de los misterios de Dios, y Dios se revela infinitamente. Pero el ateo solo conoce algunas palabras, no creo, ni un loro, ¿cierto? No creo. Bueno, entonces ahí vemos esa locura que está en el mundo y esa locura que a través de la cruz, que para ellos es locura, pero para nosotros es gozo y gracia y poder. Gloria a Dios. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es para que nosotros comprendamos que todo lo que aparentemente es poder y conocimiento y sabiduría va a caer por tierra. Sí, porque ¿dónde está la sabiduría de los griegos, de los filósofos? ¿Dónde está la sabiduría de la humanidad a través de los tiempos? Enterrada, está muerta. Y por más sabiduría que el hombre quiera demostrar a través de su intelecto, nada consigue a no ser la perdición y la muerte. Pero nosotros siempre tenemos la vida, porque la vida camina dentro de nosotros, camina con nosotros y vamos hacia la gloria de Dios. Amén. Siempre victoriosos, siempre contentos, siempre alegres. Mis hermanos, a veces nos sentimos un poco acoquinados, así acuados, totalmente arrinconados, porque el mundo como que nos oprime en muchas cosas. Vemos que la tecnología avanza, ¿cierto? El poder del hombre avanza tremendamente, pero cada vez vemos más también la tierra devastada. Cuando era niño veía campos inmensos, todos con la naturaleza, con lo natural, vamos a decir así, con las florestas naturales, ¿cierto? Pero ahora vemos un país medio artificial, no lo vemos. Y para nosotros está bien, porque nosotros estamos tranquilitos en nuestras casas, alimentándonos bien, tranquilamente. Pero si comenzamos a hacer un estudio de lo que está pasando en el país, vemos una nación cada día con menos recursos naturales. O sea, la visión del hombre es infinita, pero los recursos naturales son finitos. O sea, se acaban. Por eso es que nosotros percibimos que la ciencia del hombre ha llevado al hombre a destruir la tierra en vez de traer una forma perdurable o eterna de vivir aquí. Vemos que no queda mucho tiempo, porque también vemos que los recursos no son eternos, son finitos, van a acabar. Y ahí vemos a nuestro Dios, que está siempre sobre nosotros, diciéndonos en la palabra de cómo Él se mostraría al mundo, de cómo Él también en el final de los tiempos se mostraría, de cómo el mundo se autodestruiría. Y nosotros con ese conocimiento, con esa sabiduría, sabemos que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Cada día más cerca. Por eso es que nos debemos alegrar, clamar a Dios a cada día más y más, para que así, un pueblo contento, lleno de gozo en el Espíritu Santo, caminemos felices, ¿cierto? Alegres al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos ver esa diferencia entre mundo y cielo, entre mundo y salvación, entre mundo y Cristo Jesús, entre la potestad del aire y el poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos siempre estar atentos para que no nos engañen, porque hay un adormecimiento, hay como una embriaguez en el mundo. Puede ver que la iglesia está tranquila, es como si nada pasase en el mundo, pero pasan muchas cosas. A cada día se aprueban más y más leyes contra el Evangelio y nadie dice nada.
A cada día hay una perseguición mayor en el mundo entero contra los cristianos. Hay una tribulación inmensa en los países del Medio Oriente de los cristianos. Son ahorcados, son decapitados, son quemados vivos y nadie dice nada. Hay un descaso y no hay un desconocimiento, porque las personas saben que está sucediendo eso, porque usted abre la internet y usted va a ver el sufrimiento de millones y millones de cristianos, y el sufrimiento mayor es mirando a ese pueblo, el continente europeo, porque siempre estoy diciendo sobre ese caso, sobre ese asunto, porque está sucediendo ahora en ese continente europeo, la cuna del Evangelio, vamos a decir así, de donde vinieron los misioneros, América Central, del Sur, del Norte. Por medio de ellos se evangelizó todas las Américas. Bueno, ahora allí hay una frialdad enorme. Hay una frialdad a tal punto que las iglesias, las catedrales antiguas, aunque estemos viendo las catedrales, vamos a decir, en la religión tradicional como en la católica, pero muchas de ellas están vacías, algunas de ellas están pasando a ser vendidas, a ser ocupadas por discotecas o por mezquitas o casas de otras religiones, o sencillamente abandonadas, y vemos una población totalmente descreída del poder de Dios. Los jóvenes ya no son más instruidos por sus familias, por sus padres, son instruidos por medio de la comunicación, ¿cierto?, que impera en el mundo, a través de la internet, ¿cierto?, a través de la media, a través de libros. Entonces hay una descreencia tan grande que vemos una población a cada día más alejada de Dios. ¿Y qué tenemos con eso? Una iglesia con menos miembros, una iglesia menos fuerte, una iglesia amedrontada, sin coraje, una iglesia cobarde. Amén. Vemos un pueblo que no está siendo instruido como debería ser. ¿Por qué? Porque debemos pedirle a Dios que su poder se manifieste plenamente en nuestras vidas, para que nosotros seamos un pueblo valiente, para que tengamos conocimiento y sabiduría, para que sepamos discernir entre el bien y el mal, entre lo que es del mundo y lo que es de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque esa locura del mundo, esa ciencia del mundo está invadiendo las conciencias de muchos. Sí, Señor. Digamos así, si la iglesia se enfría por falta de conocimiento, pero hay sabiduría en los pastores, en los obispos, en los dirigentes, en los ancianos, obviamente que la iglesia volverá a ser activar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así es, Señor. Porque la unción viene como. Podría venir por el clamor de cada uno de ustedes, particularmente, pero en las manos de los dirigentes o de los predicadores está la responsabilidad de predicar el Evangelio en el Espíritu. Dios. La mayor responsabilidad está sobre los líderes. La propia iglesia tradicional, ¿por qué cayó? ¿Por qué usted ve una iglesia tan débil, una iglesia tan fría? Porque los líderes se volvieron insensatos, idólatras. Porque vino lo que es de Babilonia y tomó posesión de las cosas que deberían ser de Dios, y esas idolatrías, esas maldades, esas iniquidades, esas perversiones tomaron dominio sobre muchos en el medio de la iglesia. Recordémonos bien que cuando el Señor dividió a Israel fue porque ellos levantaron otros altares. Otros altares. Cuando se habla de la palabra infierno y Genón, ¿cierto?, en la palabra de Dios se refiere a un lugar específico donde sacrificaban los niños a Moloch.
donde sacrificaban los niños en sacrificio a los demonios y se le colocó aquel lugar infierno. Es como el punto clave a donde está entre la tierra, el cielo y el abismo. Porque quien sacrifica a sus propios hijos a los demonios, bueno, está en la puerta del infierno. Y lo que está sucediendo ahora, todos aquellos que están en medio del mundo, que no están predicándole la palabra a los hijos, no le están dando testimonio a sus hijos de que Jesucristo es el único Señor y Dios, bueno, ellos están quemando a sus hijos a Moloch. Están quemando sus hijos a Moloch. ¿Por qué lo están quemando? Porque no le están dando el alimento que necesitan para vivir, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos muchas formas de cómo Satanás actúa para destruir la iglesia. Y vemos un solo poder que salva al hombre, que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Y por eso estábamos recordando de aquel continente que se llama europeo, donde había tanta fe y ahora hay muy poca fe, donde centenas de millones de seres humanos deberían clamar todos los días y dar glorias a Dios, son ateos o se están convirtiendo en otras religiones. Están adorando a dioses que no son dioses, que son demonios. Están dejando y alejándose de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lamentamos y lloramos. ¿Por qué? Y nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque todos podríamos al mismo tiempo adorar a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo, en esa unción, en ese poder del Espíritu Santo, nos guiase y conduciese siempre en conocimiento y en sabiduría, en poder. Así todos reunidos esperaríamos la venida que es inminente de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Es inminente la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios está diciendo una cosa, que Dios enloqueció al hombre en su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios le dio sabiduría al hombre, pero el hombre, en vez de buscar en esa sabiduría que es de Dios, no es del hombre, no buscó a Dios, sino que se buscó a sí propio o la direccionó para los demonios. O sea, cuando el hombre estudia, tiene conocimiento, tiene su profesión, tiene un discernimiento, ¿cierto? Hay grandes inventores en el medio del mundo. Todo lo que vemos en la ciencia es sabiduría de Dios. Pero en el hombre es corrompida. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Así es, Señor. Es lo que está diciendo aquí. Que el hombre no procura, no busca la sabiduría de Dios, entonces Dios los enloqueció. Los dejó a su propio raciocinio. Porque si el hombre es tan inteligente de descubrir tantas cosas, ¿por qué no descubre a Dios? Siendo que al plantar un grano de trigo descubrimos la muerte, la resurrección, porque Dios compara al hombre como un grano que plantado en la tierra se pudre ese grano. Ahí en Corintios 15 se pudre ese grano, y con el germen que en nosotros significa el Espíritu Santo, bueno, el cuerpo que se enterró, o sea, el cuerpo que se sepultó, el cuerpo que murió, se pudre, se pierde, pero en el germen, en el poder del Espíritu Santo, nace una plantita, rompe la tierra y da mucho fruto arriba. Dios nos está dando a conocer la muerte y la resurrección en la sencilla descripción de cuando se planta un granito o de trigo o de poroto, lo que sea, ¿cierto? Ahí conocemos la muerte y la resurrección, ahí sabemos los misterios de Dios, palpamos la vida por el poder y raciocinio, la inteligencia que Dios nos entregó. Pero el hombre, ¿qué es lo que busca? A través de la ambición, a través de su perversión, busca sus propios intereses personales.
Ahí se les encuentra con Dios. Ahí Dios no conversa con él. ¿Por qué no conversa con él? Porque él no quiere a Dios. La mayoría de las personas en el mundo no tiene a Dios porque no quiere a Dios. Y hay muchos que están también en la iglesia, también no busca plenamente a Dios. Por eso que no está plenamente la unción de Dios. Si Dios está en la iglesia, Dios está en aquel que clama, Dios está en el corazón de aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Pero obviamente que Dios no se manifiesta porque el hombre no lo deja. Y Dios no atropella a nadie. Dios no atropella. Él quiere que por libre albedrío el hombre, clamando a Dios, transborde en su entrega, que debe ser 100%, transborde el poder y la sabiduría de Dios. Dependiendo de la entrega a Dios, es la consecuencia, la manifestación de Dios en el individuo. Si el hombre se entrega 1% teniendo a Dios, obviamente vamos a tener un creyente totalmente carnal, ¿cierto? Tiene a Dios, está feliz, pero todo lo raciocina así con su mente, todo lo describe con sus pensamientos, con su imaginación. Si él se entrega 10%, bueno, algunas veces escucha a Dios y otras veces no, pero ya está un poquito mejor. El 50% a veces está plenamente en Dios y otras veces no, sale de la presencia de Dios, se enoja, no viene más a la iglesia, se va a tomar por ahí, qué sé yo, cae al mundo y de repente se arrepiente, vuelve y está en la plena presencia, ahí está a mitad y mitad. Y otros están siempre en la iglesia, pero en apariencia está 100% en la iglesia y en la presencia de Dios, pero en la realidad del Espíritu no está. Y sabemos que sucede con muchos. Y el que se entrega 100%, el que se entrega 100% a Dios, clama a Dios: Señor, no soy nada, no valgo nada, tú me has dado de tu Espíritu la vida, renuévame, Señor, guíame, condúceme. Bueno, es un arrepentimiento diario, constante. Ahí sí que hay una manifestación, ahí sí que hay poder de Dios, ahí el poder de Dios transforma, y no solamente al creyente en la forma personal hablando, sino que también cuando Él coloca sus manos en los otros para ungirlo. Entonces hay una verdad revelada según su entrega a Dios, pero depende del individuo. El cuerpo de la bestia, el cuerpo del falso profeta, ¿por qué se ha formado? ¿Por qué se va formando cada día más? Porque el cuerpo del falso profeta son aquellos que, creyendo que creen en Dios, han traído todo tipo de filosofías y religiones que no son de Dios y que son del maligno, y se han colocado contra Dios. O sea, el cuerpo del falso profeta es todo aquello que no es de Dios, pero son espirituales. Si el falso profeta es espiritual, según él, por eso que es un falso profeta, profetiza mentiras. El falso profeta necesita tener seguidores, y siempre hay seguidores para el falso profeta. Vemos esas religiones perversas pseudo cristianas en el medio del mundo, y como está llena, y usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada menos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo.